tenemos este otro problema de principio de Arquímedes, que nos dice lo siguiente. Un objeto que flota en mercurio tiene una cuarta parte de su volumen sumergida. Si se añade agua suficiente para cubrir al objeto, ¿qué fracción de su volumen permanecerá sumergida en el mercurio? Observemos la situación de este problema en dos momentos. El primer momento es el objeto simplemente en mercurio, donde el volumen que está dentro del mercurio, que sería el volumen desalojado, es igual a un cuarto del volumen del objeto. Esa es la primera situación que se plantea. Y en la segunda situación, agregamos agua lo suficiente como para cubrir el objeto. Ahora la pregunta es, ¿qué fracción de su volumen está sumergida en el mercurio? Obviamente ya no va a ser la misma cantidad de volumen que va a estar sumergido. ¿Por qué? Porque tenemos dos líquidos y cada uno de estos aporta una fuerza de empuje que hace que se levante un poco más este cuerpo del mercurio. Entonces se va a levantar un poco y la fracción de volumen ahora va a ser menor. Inicialmente tenemos un cuarto, esto representa un 25% del volumen. Y luego vamos a tener otro porcentaje que debe ser menor, ¿verdad? Bien, con esto que tenemos acá, en la primera situación, puedo determinar algo. No me dicen qué objeto es, ni qué forma tiene. Pero, como yo sé de que va a estar en equilibrio, aquí voy a tener una fuerza de empuje y voy a tener el peso. Entonces voy a decir que la fuerza de empuje es igual al peso. Esto lo sabemos porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bien, esto sería la densidad del fluido, volumen del fluido desplazado por la gravedad. Y esto de acá sería densidad del objeto, volumen del objeto, gravedad. Voy a eliminar esto de acá. Densidad del fluido por volumen del fluido desplazado es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto, donde el volumen desplazado es un cuarto del volumen total. Entonces escribo densidad del fluido por un cuarto del volumen total es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Elimino el volumen del objeto porque es constante y entonces tenemos que la densidad del fluido por un cuarto es igual a la densidad que tiene el objeto. Entonces sería 13.600, que es la densidad del mercurio, que es el fluido en el que está el objeto, por un cuarto. Esto es igual a la densidad del objeto. Entonces la densidad del objeto es igual a 13.600 entre 4, 3.400 kilogramos sobre metros cúbicos. Este dato pues nos va a servir para cuando estemos calculando lo otro que nos piden. Bien, en esta otra situación, otra vez en equilibrio, tenemos la fuerza de empuje y el peso del cuerpo. Vamos para acá y diríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La fuerza de empuje otra vez es igual al peso, pero esta fuerza de empuje es provocada por dos fluidos. Entonces diríamos la fuerza de empuje hecha por el agua más la fuerza de empuje hecha por el mercurio es igual al peso del objeto. Bien, voy a escribirlo de esta forma: densidad en agua, volumen del fluido desplazado en agua por la gravedad más la densidad del mercurio por el volumen desalojado en mercurio por la gravedad. Esto es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Bien, como no conocemos cuáles son esos volúmenes, sino que lo que importa es conocer la fracción de volumen, vamos a hacer lo siguiente. Primero, quizás voy a eliminar la gravedad, que no la voy a utilizar. Y segundo, voy a dividir el volumen total, el volumen del objeto, entre toda la ecuación. Esto nos quedaría de esta forma. Por simplicidad, al volumen del fluido desplazado en agua, simplemente le voy a llamar volumen de agua,
simplemente. Y al volumen del fluido desplazado en mercurio le voy a llamar simplemente volumen de mercurio. Pero hay que entender qué es lo que se está desplazando, ¿verdad? Lo que desplaza el objeto. Entonces, la densidad del agua por el volumen desalojado en agua más la densidad del mercurio por el volumen desalojado en mercurio es igual a la densidad del objeto, y aquí le voy a colocar simplemente V. Ahora voy a dividir esto entre el volumen, esto entre el volumen y esto entre el volumen. Entonces tendríamos la densidad en agua por el volumen desalojado en agua entre el volumen total más la densidad del mercurio por el volumen desalojado de mercurio entre el volumen total igual a la densidad del objeto. Bien, y si nos damos cuenta, esto de acá sería la fracción de volumen sumergido en agua. Y esto de acá sería la fracción de volumen sumergido en mercurio, que es lo que me están preguntando. Sin embargo, no conozco ninguna de esas fracciones. No sé cuánto volumen está sumergido en agua y tampoco cuánto volumen en mercurio, que es lo que preguntan. Pero sabemos que si este objeto tiene un volumen total, ese volumen total se compone por dos volúmenes. El volumen en agua, o lo que desplaza en agua, y el volumen que desplaza en mercurio. Entonces diríamos el volumen que desplaza en agua más el volumen que desplaza en mercurio componen el volumen del objeto. Si divido entre el volumen total, tendríamos 1, y esto sería igual a la fracción de volumen en agua y la fracción de volumen en mercurio. O sea que la fracción sumergida en agua es igual a 1 menos la fracción sumergida en mercurio. Esto es lo que me va a servir ahora para reemplazar en esta ecuación. Acá la voy a reemplazar. Entonces sería la densidad del agua por la fracción sumergida en agua, que es 1 menos la fracción sumergida en mercurio, más la densidad del mercurio por la fracción sumergida en mercurio. Este es igual a la densidad del objeto. Bien, y de acá pues voy a multiplicar esto y por esto para poder hacer el despeje. Esto sería densidad del agua menos densidad del agua por el volumen sumergido en mercurio entre el volumen total, que es la fracción, más la densidad del mercurio por la fracción del volumen en mercurio igual a la densidad del objeto. Bien, aquí es donde sacamos el factor común. Y este término lo voy a pasar al lado derecho. Voy a ordenarlo primero de esta forma: densidad del mercurio menos densidad del agua. Esto multiplicado por el factor común fracción de mercurio entre el volumen total. Y esto es igual a la densidad del objeto menos la densidad del agua, pasando el término de la densidad. Entonces, el volumen de mercurio entre el volumen total, que sería la fracción de volumen, es igual a la densidad del objeto menos la densidad del agua entre la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Bien, y aquí sería de reemplazar los datos. La fracción sumergida en mercurio es igual. La densidad del objeto dijimos que era 3400. La densidad del agua son 1000. La densidad del mercurio son 3600. Y la densidad del agua de nuevo es 1000. Esto es igual a 0.19 como fracción. O sea que si lo expresamos en porcentaje,
Esto es igual al 19%. Esto es lo que está sumergido en mercurio. Y el problema termina aquí. Si queremos determinar la fracción de lo que está sumergido en agua, pues simplemente sería de restar, ¿verdad? El 19% sumergido en mercurio corresponde también a 81% sumergido en agua. Esa suma me tiene que dar el 100%. Entonces, este ejercicio nos ayuda a comprender un poco más cómo podemos utilizar las fracciones de volúmenes para determinar una magnitud total, como sería el volumen total, ¿verdad? Pero no conocemos cuánto es el volumen del objeto, ¿verdad? Sino que simplemente conocemos fracciones de este volumen, ¿verdad? Entonces lo dejamos indicado como porcentajes de volúmenes. Hasta ahí termina entonces este problema.